Estamos hablando acerca del abuso infantil, abuso sexual infantil. Y en esta oportunidad estaremos tratando que el abuso sexual no solamente se da en niños indefensos como ellos, sino también suele darse en adolescentes, lamentablemente, y también muchas veces en adultos, a pesar de la edad. ¿Qué es el abuso sexual? Comprende el contacto sexual entre un niño o un adolescente y un adulto o persona mayor o que se sienta de más poder sobre él. Recordemos que los estilos de paternidad están presentes en todo evento de crisis mayormente. Entre ellos, de alguna u otra forma, entre ellos está presente dentro de lo que es el abuso sexual. Puesto que si les preguntase ¿en qué estilo de paternidad ustedes observarían o ustedes ubicarían, identificarían mayormente un abuso como este? Sin duda alguna dentro de los dos principales, que son el estilo de paternidad autoritario, donde el grande, el adulto, ya sea el padre o una persona mayor, siempre es el que manda y el pequeñito obedece, ¿no? Eso no es malo, ¿no? Que si el adulto pide algo, entonces el niño tenga que obedecer. Lo malo en este estilo, recordemos que es la forma de pedírselo, ¿no? La manera. Entonces es con miedo hacia el niño, ¿no? Con amenaza, con castigo. Entonces, ¿qué va a pasar si hubiese un elemento con estas tendencias abusadoras dentro del aspecto sexual en la familia? Recordando que el abusador no es el extraño, es una persona cercana a la familia, cercana al niño. Entonces, ¿qué va a suceder dentro de este abuso sexual para un menor, hacia un menor? Sí o sí, el niño va a callar porque va a tener miedo a la amenaza, él va a sentir que tiene que obedecer, él siente que como es niño tiene que soportar todo lo que le hagan, todo lo que le suceda de parte del adulto, y entonces es allí cuando el abuso sexual dura por muchísimo más tiempo, lamentablemente. ¿Y cuál es el otro estilo de paternidad donde se da también mayormente este aspecto, este dolor, esta acción? Dentro del negligente, ¿no? Abuso, estilo de paternidad negligente. ¿Cuándo? Recordemos que el estilo de paternidad negligente es cero control, cero apoyo, es decir, un abandono parcial o muchas veces total del menor. Entonces allí a ese hogar va a llegar otros adultos, puede ser un amigo del barrio, puede ser alguien de la pandilla que ya formó, puede ser el tío del niño, el abuelo, el padrastro, puede ser cualquier otra persona que tenga él se sienta con derecho de ingresar a este hogar. Entonces el niño, como está solo, es dejado a su disposición, puesto que los padres o están trabajando o están en otros quehaceres, ¿no? En otras actividades, y el niño es descuidado. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Sucede muchas veces el abuso sexual. Entonces, recordemos que los 4 estilos de paternidad es importante para un consejero saberlos, dominarlos, también hacia un terapeuta para poder orientar a nuestros clientes, a nuestros pacientes, pero ¿por qué no también los padres conocer, identificar el estilo con el cual hemos crecido, identificar también el estilo de paternidad que ahora nosotros estamos abriendo, nosotros estamos manifestando dentro de nuestro hogar nuclear, y también poder concientizarnos, ¿no? De los errores de los 3 que no son los más recomendados, y tratar de crecer en el único, que es el asertivo, el democrático, el mejor, el estilo de paternidad con el cual Dios nos habla, con el cual Dios nos trata y con el cual debemos nosotros como padres tratar a nuestros niños, recordando lo que hemos dicho una vez anterior. Nosotros ya no adultos nunca hemos elegido qué padres tener. Sin embargo, bendecidos aquellos que hemos tenido padres autoritativos, ¿verdad? Para con nosotros. Pero nosotros sí podemos elegir qué clase de padres ser.
¿no? Espero que todos decidamos por el estilo de paternidad autoritativa, pero el estilo de paternidad autoritario, ¿no? Un estilo caótico, lamentable, el estilo de paternidad negligente, peor aún, pero también tenemos el estilo de paternidad permisivo, ¿verdad? Que tampoco es el mejor o el más recomendable, puesto que en el autoritario vemos, recordando nada más, alto control, muchas normas, muchas reglas, ¿no? Mucho látigo, castigo, pero poco afecto, poca identidad con el niño, poco afecto para con él, poco tiempo, poca disposición, ¿no? No hay un trato realmente que el niño se sienta útil, importante y que vale, simplemente su autoestima es aplastado. Entonces, he allí el problema cuando se da dentro del abuso sexual, ¿no? O también, por ser un estilo de paternidad autoritario, llega muchas veces a darse porque también el niño no tiene la confianza con los padres para poder hablar dentro de las etapas previas al abuso sexual, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, primero empieza con la etapa seductora. Entonces el niño, como tiene miedo al papá, tiene miedo a los padres, porque ellos van a castigarlo, no le van a creer, no lo escuchan, ¿verdad? Entonces todas las etapas previas al abuso sexual pasan por desapercibidas, mejor dicho, las vive en silencio, las sufre, duele, ¿no? Le causa dolor, pero no puede hablar, ¿no? Y seguramente empieza a morderse las uñas, regresión al orinar, ¿verdad? Inicia nuevamente todo este aspecto de regresivo, pero los padres no se van a dar cuenta porque el niño ni siquiera va a confiar en ellos, solo tratará de resolver sus problemas para evitar el enojo en los padres. Y dentro de la paternidad negligente, entonces observamos también lo mismo, ¿no? El silencio en el niño a pesar de las etapas previas o ya incluso dentro de la etapa de contacto sexual. Pero el niño va a callar. ¿Por qué en este estilo de paternidad? Porque el niño va a sentir que no le importa al padre, ¿no? No le va a importar, no lo va a escuchar, no le va a creer a la otra persona porque son las amenazas del abusador. Entonces el niño va a caer en todo esto y finalmente va a callar y va a soportar en silencio por un largo tiempo esta clase de abuso. Dentro del estilo de paternidad permisivo, lo que tenemos es, recordemos en primer lugar, es bajo control, alto apoyo, ¿no? De esa parte, en cuanto al alto apoyo, vamos a encontrar muchas veces que el niño puede tener bienes materiales, ¿verdad? Bienes materiales, pero también va a tener atención. Pero sobre todo, permisivo tiene que ver con las reglas que no existen. Todo puede hacer el niño, no hay nada que esté mal para él, todo le es permitido. Y muchas veces el niño, por ejemplo, ¿no? El seductor o el abusador inicia con la parte seductora. ¿Qué tal si este niño se recibe a recibir tanto, ¿no? Tantos bienes, tantos regalos, etcétera, porque todo le es dado, todo le es permitido? Entonces el niño, en esa confusión, ¿no? de caricias que es tan sobreprotegido, tan, ¿no? atendido, el seductor puede halagarlo tanto que llega finalmente al abuso sexual, pero el niño, agradado por todo lo que ha recibido, puede que confunda las cosas y también pueda sentir de que en algún momento no solo culpa sino gusto, ¿no? Que realmente se satisface, hay satisfacción en él. Entonces cuando llega a eso, se confunde dentro del aspecto permisivo, sintiendo de que como no hay reglas, no hay normas, nada hay malo, todo es aceptado, entonces también puede permitirse dentro de esto el abuso sexual. El único estilo de paternidad que puede salvar a nuestros hijos, puede salvar a los niños de un abuso sexual, es el estilo de paternidad autoritativo, donde hay reglas claras, precisas, donde hay normas bien establecidas, conocidas por los niños jóvenes y por todo el sistema familiar, pero a la vez hay alto apoyo, hay atención, el niño siente escuchado, valorado, importante, útil, su voz tiene sentido, tiene voto, tiene importancia dentro del sistema familiar, por lo tanto, el niño va a tener esa confianza con los padres de poder manifestar cualquier situación de riesgo
en su debido momento y poner límite y evitar el riesgo mayor o evitar la acción que ya es extrema como el abuso sexual. Entonces, he allí la importancia de trabajar con los estilos de paternidad también dentro de lo que es intervención en crisis, dentro de lo que es consejería, educación al sistema familiar. Usar oportunidades apropiadas para enseñar a los niños muchos puntos importantes que ellos deberían sí o sí conocer y saber, como por ejemplo que nadie tiene derecho a tocar las partes íntimas de su cuerpo o ser acariciados de tal forma que ellos se puedan sentir incómodos, ¿no? Entonces, de inmediato, remitir a mamá o poder poner un alto. Los adultos no deben pedir que guarden secretos de lo que hacen con ellos, ¿no? Enseñarle. Entonces, si de pronto el niño es educado de esta manera y el niño siente, no, es un secreto entre los dos, no vayas a contar a tus padres, el niño va a decir, él está pretendiendo algo malo conmigo. Entonces allí se va a detener el abuso cuando en esta etapa confía el niño a sus padres en la paternidad autoritativa. Entonces hay una evasión o un corte de ese plan premeditado del abusador, recordando que ellos, los abusadores, no son inocentes. Al contrario, son personas que tienen una intención mala, lógicamente, algo premeditado, no es una intención pensada, no es algo al azar o del momento. Los niños deben informar a sus padres o bueno a los maestros si alguien hace comentarios tontos acerca del sexo frente a ellos o si les muestran algunas figuras obscenas, algunas imágenes que, ¿no?, en su mente no pueden, en cualquier mente normal no cabe. Entonces ellos tendrían que contar todo esto a pesar de que se les pida guardar el secreto. También igual informar si alguien les ofrece regalos o dinero y les pide callar. O si están solos en casa, también evitar abrir la puerta a personas desconocidas. Nunca, o como prevención, también recordando que la mejor arma, la mejor herramienta para cortar todas estas acciones es la prevención en los padres, enseñando a los niños. Entonces, nunca por teléfono deben decir que están solos. Siempre educar a nuestros niños en ese sentido. Igual que jamás los niños deben ir sin conocimiento de los padres a la casa de algún amiguito o alguna casa de alguien que los padres no puedan conocer, ¿no? Y los padres tenemos que educar, formar también a nuestros niños en este aspecto, puesto que los riesgos están presentes a los centímetros de nuestro hogar. Y además de ello, no solamente los padres, los consejeros, tenemos que educar a los padres o futuros padres que vengan frente a nosotros, pues esa es nuestra tarea, consejería, ¿cierto? Ellos no deben ayudar a personas extrañas a buscar alguna dirección, alguna mascota perdida, algún niño, etcétera. Recordarles a los pequeños que esas acciones pueden muchas veces ser reales, pero también muchas pueden ser creadas, ficticias, para sacar al niño de su hogar y no poder agredirlo sexualmente o de otra manera. Los niños también deben conocer el teléfono de casa por si cualquier emergencia. Y por favor, enseñar a nuestros niños o a los padres, educar, las reglas de seguridad de supervivencia. Son 3, ¿no? En este caso de intento de abuso. Decir no, bien fuerte, no. Salir corriendo, es decir, escapar, huir, y avisar a alguien, al primero que se encuentre, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Basta que el niño grite no o escape, lo inmediato que va a sentir el agresor o el abusador va a sentir temor de ser escuchado, de ser descubierto, y entonces va a detener la intención. No olvidemos en ningún momento entonces que el abusador no es el extraño. Por lo general sucede dentro del hogar con la persona más conocida, y lamentablemente recordemos que para el niño y el adolescente, mientras más cercana es la relación con el abusador, más daño se le ocasiona en el área emocional, psicológica.
Entonces el abuso sexual es un plan premeditado. Bien, no hay inocencia, no es que, como a veces no suele aparecer en los periódicos. Hace poco se descubrió había muerto una mujer después de ser cruelmente violada, luego fue asesinada, y el individuo manifestaba que eran pareja, y que fue un acto del momento, ¿no? De enojo momentáneo. No es así. Es resultado de un plan premeditado y repetido del abusador, recordando que existen ciertas facetas, ¿no? Fases por las cuales pasa el acto de abusar. Y ya los hemos trabajado. También es muy importante saber, educar, reconocer que la mejor solución siempre es la prevención, y luego, ¿no? Cuando ya no se hizo prevención y suceden los actos realmente de agresión sexual, ni modo, estamos listos como consejeros para la intervención. Hay algunas reacciones inmediatas a la violación en nuestros menores, ya sea niño, ¿no? Ya sea adolescente, y muchos de estos, en su mayoría, también en un adulto abusado sexualmente. Por ejemplo, lo primero es un estado de confusión, un estado de shock, ¿no? Un estado de incredulidad, incluso desorganización, mucho miedo, terror nocturno, pesadillas, sentimientos de negación, ¿no? No puede creerlo, piensa que soñó tal vez. Y algunos abusadores expertos, si el abusado o la víctima es menor, le hacen creer que incluso ha soñado, ¿no? Y que no esté hablando, puesto que las amenazas pues mayormente son: estás mintiendo, ¿no? Yo voy a ganar. Entonces tus padres se van a divorciar, ¿no? Si es el padre el agresor. Si es otro cercano, me va a golpear, va a ir al cárcel por golpearme. Entonces vas a empeorar las cosas, vas a generar que, ¿no? que todos mueran de hambre por la falta de alimento, debido al que el progenitor no va a estar más. La desorganización de tu familia, tu madre se puede morir de un infarto, de la pena, etc. Además, lo peor que pueden hacer los agresores sexuales con los menores es decirle: tú tuviste la culpa porque tú no lo impediste, tú hubieras corrido, me lo permitiste. Entonces, además, reconoce que te gustó, porque muchas veces los niños adolescentes, en su desnivel emocional, en su copa de amor vacía que tienen, muchas veces van a confundir, ¿no? Y van a sentir como una mezcla de odio, agresión, y también como una mezcla de afecto, pensando equivocadamente, por la carencia afectiva que tienen en su sistema familiar, de que es una forma de manifestarles afecto, amor. Bien, además vamos a encontrar también culpa bastante. Entonces ya vemos de dónde viene esa culpabilidad, lo deriva desde el agresor. Vergüenza también, ¿no? Mucha vergüenza de que sabe que lo que le está pasando es algo malo, y al sentirse culpable, él siente responsabilidad allí y siente mucha vergüenza. Y también uno de los temores en decir como lo que está sucediendo es por vergüenza a que todos los demás puedan enterarse. Entonces, vulnerabilidad, lógicamente muy vulnerables, muy temerosos, muy afectados. Miedo de ser rechazado por los demás cuando ellos sepan de ellos, que los miren como unos ojos de personas o niños sucios, o que ya no valen, o que ya no son importantes, o que ya son como objetos, ¿no? en desuso. Desconfianza hacia los adultos y hacia todos los que lo rodean, lamentablemente. Rechazo a la intimidad sexual, que lo llevan por el resto de su vida. Muchas veces una joven que fue abusada sexualmente durante la niñez, o caen a veces en la prostitución o en la deliberación sexual, o muchas veces también en el rechazo a la intimidad sexual, a pesar de casarse y tener su pareja legal. Deseo de ser protegida y estar solo también, y evita actividades sociales en grupo. Vemos, son algunas reacciones inmediatas a la violación. Vamos a ver luego otras características
diversas de un abusado sexualmente. Pero bien, características de un niño abusado sexualmente, las emocionales, por ejemplo, ya dijimos culpabilidad, temor o dolor por la pérdida de ese familiar que está causándole ese daño, ¿no? Siente que lo pierde como padre o como tío, como abuelo o como amigo, ¿no? Siente que ya no es él, que lo ha perdido a quien tanto amaba como familiar, ¿verdad? Miedo al abandono o expresar emociones a su dolor, miedo a ser abandonado. Depresión, sentimientos de debilidad, siente una total confusión de sentimientos hacia sus padres. Y ya mencionamos mucha vergüenza. También hay una sintomatología física, ¿no? Recordemos que lo emocional o psicológico pasa luego a ser fisiológico. Por ejemplo, sentirán dolor de cabeza muchas veces, incapacidad de atención, nerviosos, cansados, cansancio también, frecuentes enfermedades de uno o cual otra índole, porque como no transmiten, ¿no?, verbalmente su dolor, su aflicción, aquello que les perturba tanto, entonces eso se manifiesta ya en ciertas enfermedades, como buscando o gritando como pretextos para que un adulto pueda, tal vez la madre o el padre, si no es él el agresor, pueda darles atención y estar permanentemente pendientes de ellos y evitar que regrese el abuso. Mucha tolerancia al dolor también, juegos de alto riesgo. Recordemos que hay un sentimiento de impotencia acompañado del dolor muy dentro. Entonces muchas veces lo manifiestan con juegos de alto riesgo, ¿no? De mucha energía para un poco sopesar aquello que están sintiendo, ¿no? Y también a veces autoabuso. Se sienten tan mal, tan afectados, tan dolidos, tan cruelmente atacados, y como sienten impotencia frente al gigantesco adulto agresor, entonces lo que manifiestan será un autoabuso, ¿no? O sea, muchas veces se podrán cortar, golpear, rasguñar, causar más dolor del que ya sienten, porque es una forma de ¿no?, sacar el dolor ingresando otro dolor, o un poco de esquivar, huir del dolor que están sintiendo para concentrarse en el otro. Características sociales: tenemos aislados de familiares y amistades, depresión. Muchos niños que, por ejemplo, eran los más alegres en el recreo, de pronto no quieren salir al recreo, no tienen miedo a estar en grupo, a relacionarse, se sienten afectados en ese aspecto también, por la dificultad que tienen para confiar en los demás y relacionarse igual que antes, ¿no? Las relaciones son frecuenmente tormentosas entre ellos o para ellos. Pobre manejo del enojo y baja habilidad para resolver problemas, porque lógicamente su autoestima será aplastada. Se enfrentan físicamente con sus compañeros. Recordemos, los juegos de alto riesgo tiene que ver con esta sensación misma de poder agredir a los demás, para de esa manera, como no pueden agredir a aquel gigante que les parece, ¿no?, un Goliat monstruoso, podrán reaccionar agresivos con sus compañeros, a quienes sí pueden atacar y de quienes sí pueden ellos defenderse o contrarrestar lo que les puedan hacer. Lamentablemente muchos de estos jovencitos o niñas se enganchan posteriormente, si son adolescentes por igual, en relaciones promiscuas y también en relaciones no acorde a su edad, ¿no? Hay algunas características cognitivas también. Culpan a otro de sus actos, creen que es aceptable pegarle a la gente, no confían en nadie, a todos miran con el rostro de sospechosos, tienen concepto pobre de sí mismo, no saben cómo manejar su ira. Entre las conductuales, llaman la atención constantemente. Imaginémonos cómo se siente, ¿no? No nos ha pasado tal vez, pero un adolescente, un niño que confía tanto en su padre o en aquella persona X cercana a la familia,
confía tanto en su cariño, en su protección, en su buena intención, y que de pronto es tratado de esta manera. Cuando son muy pequeñitos van a confundir mucho las cosas y van a bloquearse de esa manera psicológica, pero cuando ya son más grandes y saben, ¿no?, lo que les está sucediendo, realmente sentirán, ¿no?, que ese amor que sintieron puede estar mezclado ahora también con rechazo, con odio, con ira, con impotencia y con rencor. Agresión versus pasividad. Muchas veces no solamente van a negarse a salir del recreo, del aula al recreo, sino también negarse a ir a la escuela. Se preocupa más por los demás que por él, está perdiendo, ¿no?, el autovalor. Tendrá una defensa rígida, ya recordemos, de atacar a los demás. Comportamientos extremos, desafiarán las reglas. Muchas veces regresión al orinar, mojarán la cama, pesadillas. Empiezan a no obedecer. ¿Y cuál es el ciclo de recuperación post-trauma? Nos sucedió el trauma y lo que viene a continuación hasta la recuperación será luego del estado de shock que ya mencionamos al inicio. De las características vendrá la negación, sintetizando lo que hemos mencionado. Negación, no lo pueden creer, una ofuscación que les hace sentir que no puede haberles pasado eso a ellos, por lo tanto dudan de que sea incluso verdad. Luego, cuando empiezan a asimilar como real, viene la depresión y los cambios de ánimo, ya vimos, ¿no?, la frustración, la culpabilidad, la vergüenza, la irritabilidad, etc. Rabia muy intensa, y luego con la ayuda de las redes de apoyo y con la terapia empezarán a superar del trauma. Mucho hemos mencionado que humanamente son experiencias, el abuso sexual y la pérdida de un hijo, experiencias, o la pérdida de un cónyuge cuando hay niños pequeños, ¿no?, son jóvenes. Hemos mencionado bastante respecto a que son experiencias que humanamente con mucha dificultad podrían recuperarse por completo. Sin embargo, recordemos que si creemos en un Dios que todo lo puede, en un Dios que realmente es el autor de nuestras vidas, de esa manera hay una esperanza total de que la persona que ha pasado por esas experiencias, aún tan devastadoras que han sido, pueda salir ileso finalmente después de tanta lucha y después de tanto dolor de todo ello. Ahí vamos a hablar, para acercarnos ya al final, acerca del rol del terapeuta, ¿no? Tal vez lo que más te importe como terapeuta, como consejero, o también como padre que necesitas ayudar a un hijo que ha pasado por esta cruel experiencia, o también a un niño, un joven, adolescente, a una persona adulta que apreciamos mucho. Entre ello encontramos, en primera instancia, crear un ambiente de seguridad y respeto para la víctima, ¿no? O sea, asegurarnos de que ayer fue la última experiencia de agresión sexual que ella experimentó y que a partir de este momento no suceda más. Entonces tenemos que crear la situación de tal forma que la víctima o nuestro cliente o paciente o nuestro interesado no vuelva a pasar otra vez más por estos traumas que viene pasando por, ¿no?, el tiempo X que nos manifiesten. Un ambiente de apoyo y aceptación, redes de apoyo, aceptación, ¿no? Hacerle ver de que es tan valioso y tan importante y tan, ¿no?, sano, tan aceptado como antes de que pase por esa experiencia, o de antes de que nos enteremos o nos transmita estas experiencias que ha estado viviendo. Recordemos asegurarle inmediatamente, si es, ¿no?, niño, si es adolescente, entonces que tiene culpabilidad cero en todas esas experiencias que ha vivido, ¿no? El hecho de ser menor de edad le atribuye una culpabilidad nula, cero, frente al agresor experimentado, adulto, que viene con intención a dañarlo. A ayudarle a recuperar la normalidad, ¿no?, que ayudar a orientar a las redes de apoyo, especialmente, lógicamente, a la familia más cercana, a los familiares más íntimos, más cercanos a él, de que le ayuden a recuperar la normalidad. Por ejemplo,
Si dejó de ir a la escuela, ¿no? Entonces ayudarlo a que reinicie nuevamente sus actividades escolares. Si dejó de repente, ¿no? Ya tenía un trabajito, etcétera, ¿no? Retomarlo. Que ingrese al grupo, que visite a sus amigas, ¿no? Sus amigos, la familia, o sea que no se lo deje allí hundirse en su trauma y concentrarlo allí, al contrario, sacarlo a la normalidad y ayudarlo tal vez a distraerlo en un ambiente de, de algo que gustó siempre hacer. Ayudar a la familia, apoyar a la víctima, entonces animar la expresión abierta, libres, ¿no? de sentimientos, ayudarlo a que él manifieste todo lo que quisiera expresar, ayudarlo a que él aflore los miedos que aún tiene, qué es lo que él quisiera, que escucharlo, hacerle sentir, recordamos, útil, importante, ofrecer educación en cuanto al significado de la violación, tanto a los familiares como al niño, ¿no? Realmente, ¿qué significa violación? ¿No? Violación viene de la palabra violar, la palabra pasar por encima de, ¿no? De lo permitido. Entonces, eso le da de paso la sensación de no tener culpa alguna, pero sí educar, porque muchas veces existe por ejemplo, si ya el niño tiene 13, 14 años, muchas veces el agresor se encarga de desmentir, entre comillas, su acción, diciendo, pero ella tuvo la culpa, ella me provocó, ella me insinuó, etcétera, ¿no? Entonces, tener mucha precisión y cuidado en todo esto. La familia debe entender y aceptar las emociones por las cuales se está manifestando la joven o el niño o niña. Entonces, entender sus emociones. Recordemos lo que dijimos la clase anterior. Es muy recomendable la paciencia con él, ¿no? Tolerancia, para poder escucharlo, ayudarlo, comprenderlo y aceptarlo. La víctima debe sentirse libre y comprendida. Ayudar a la víctima a restablecer su autonomía y su autoestima. Trabajar arduamente como consejeros, como terapeutas, la autoestima en esta víctima, ¿no? Mayormente menores. Y si es adulto o adulta, igualmente, ¿no? Recuperar su autoestima y ayudarlo a sentirse tan pura y tan limpia como antes de este accidente. Terapia individual con adultos, mayormente lo que trabajamos es afrontar el problema, ayudarlo a que manifieste, a que externalice todo el incidente, expresando sus sentimientos, estableciendo la responsabilidad de lo sucedido y del tratamiento con él o con ella, localizar conductas sintomáticas, hacerle ver, ¿no? A través de lo que ella nos transmite, hacerle nosotros notar que no todas estas, quizá vulnerabilidad, miedo, pesadillas, rechazo, temor, etcétera, son realmente conductas que son sintomáticas a lo sucedido. Reeducación sexual, enseñarle a vivir el presente, ¿no? Recordamos en una clase también anterior habíamos hablado de que la vida es como un círculo, acá nace la persona, acá fue todo, porque nosotros tal vez lo veamos con una distancia, sin embargo para él, la víctima siente que se cayó el mundo sobre él y que es algo, un hoyo profundo donde han caído que difícilmente podrán salir. Entonces hacerle ver a esta persona que acá nació, ¿no? Acá superó, quizá ya es adolescente o quizá es adulto, acá sucedió aquel trauma realmente en el cual se encuentra ahora, que lo ha hecho llegar a esta crisis, pero que su vida continúa, necesita reponerse, necesita mirar hacia adelante y cumplir aquellas metas, sueños que siempre ha tenido, y si no los tuvo antes, pues formularlos, ayudarlo a ubicarse en temas a corto plazo, al mediano y largo plazo, para que sienta ansias por las cuales vivir, porque muchas veces el adolescente o el adulto que ha pasado por esta experiencia es tan dolorosa para él o para ella que muchas veces van a sentir, van a tener tendencias incluso del suicidio. Y luego trabajar con el estrés postraumático y ayudarlos a verse con los ojos de Dios. Bien, si Dios los ama, si Dios los valora, los respeta, entonces ellos deben sentir igual por ellos mismos. Pero
Algo adicional que es importante también recordar es trabajar, porque muchas veces, ¿no?, el abusador, al separarlo, ya no lo va a ver, o simplemente si los padres se enteran, se enojan tanto que el abusador mismo se esconde o se va. O también cuando sabe que, lógicamente, que quizás sospecha que los padres o los familiares están sabiendo, o que los seres queridos, ¿no?, o que el niño o el joven ya contó, ya manifestó su problema, puede ser también el abusador, el vecino, etcétera. Él huye, escapa. Entonces hay que hacerle una terapia práctica, como por ejemplo escribir una carta. Bien, escribe una carta y manifiesta allí todo su dolor que ha pasado por todo este tiempo de abuso, por toda esta experiencia lamentable y todas las limitaciones, todos los daños que esta experiencia pasada le ha ocasionado durante toda su vida. Bien, entonces cuando él es consciente y empieza a aflorar este dolor, empieza a el cofre de emociones vaciarlo a través de la escritura, a través de la oralidad, entonces empieza a sanar, inicia su sanación. Muchas veces ese es el primer paso, el de escribir una carta hacia el agresor, hacia el monstruo que ellos ven como tal. Otra forma es la silla vacía, ¿no? Sentarlo al frente imaginariamente al agresor y enfrentarlo, ¿no? Entonces es una manera de prepararlo para la afrontación, ¿no?, cara a cara. Entonces enfrentarlo, hablarle, gritarle, si quiere llorar, llorar, si quiere atacarlo, lo ataca. Y de esa manera él puede desfogar y decirle todo igual lo que diría en la carta, a desfogar y sacar a luz todo aquello que le ha limitado, le ha afectado por todo este tiempo desde que sucedió el trauma del abuso. Y no solo eso, sino también finalmente puede ser una llamada telefónica si es que está largo, pero lo más adecuado, no más adecuado, sino lo final que se pretende es que la que fue víctima o el que fue víctima tenga esas fortaleza, esa capacidad para solo o acompañado ir a enfrentarse con el agresor y frente a él en forma directa y horizontal, ¿no? Ya no viéndose, ¿no?, él un pequeñito, ¿no?, como un puntito frente al gigante agresor, sino ahora de igual a igual poder mirarlo a los ojos y decirle aquello mismo que podría haberlo dicho en la carta, en la silla vacía, pero ahora con la fortaleza ya de haberse superado de este trauma, poder enfrentarlo, porque de esa manera él está sacudiéndose de aquel daño que tanto lo atormenta. Y recordemos que el mejor remedio para el corazón en estas situaciones es el perdón. Como consejeros, como padres, quizá como pastores o como sacerdotes, ¿no?, como personas que nos dedicamos tal vez a ayudar en la curación del alma del ser humano o en los sentimientos de la persona, es que la persona, en este caso la víctima, el agredido, pueda experimentar lo que es el perdón. No podemos decirle nosotros, tienes que perdonarlo, ¿no?, porque no podemos dar esa orden. Nadie puede decir, es igual que decir a un niño, te duermes o te castigo, ¿no?, o me acabas todo este plato si ya no puede más, o dormirlo, él podrá cerrar los ojos, hasta ahí podemos exigirle a un niño, ¿cierto? Pero si te quedas dormido, no, porque son, ¿no?, sensaciones propias. Pero en cuanto al perdón, ¿no?, es importante educar. Muchas veces tenemos que ayudarlo a perdonar. ¿Y cómo ayudar a una persona a perdonar? En primer lugar, concientizando, explicando que el perdón no le hace daño al que lo siente, no le hace daño al que se odia, ¿no?, al que tenemos rencor, sino que hace daño al que lo siente, al que lo vive. Por ejemplo, ¿no?, podemos estar en una reunión familiar gozando y alegrándonos, riéndonos, sintiendo una felicidad extrema y, ¿no?, paradisíaca, pero de pronto ingresó aquel que nos ha ofendido, nos ha agredido, nos ha lastimado, nos ha causado daño. Entonces, ¿qué sucede, no? Nuestra felicidad se quebró, nuestra felicidad se acabó.
¿no? Entonces empezamos a sentir nuevamente ser víctimas de ese sentimiento de rencor, de odio, ¿no? Que carcome la vida. Mientras que la otra persona tal vez ni nos vio todavía, ni cuenta se da que estamos, ¿no? Feliz, pero hace daño al que lo siente. Entonces tenemos que educar como consejeros, como personas que tratamos con nuestro prójimo, que perdonar no es olvidar. Muchas veces pensamos, no tienes que perdonar, olvídalo. No, perdonar no es olvidar. Perdonar no significa negar lo sucedido. Perdonar no es disculpar o excusar o justificar, ¿no? al agresor, a quien nos hizo tanto daño. Perdonar ni siquiera es tolerar, tampoco es aceptar lo sucedido. Perdonar no es una amnistía o condonación de la deuda o culpa, no es reconciliación ni tampoco conciliación. Eduquemos todo esto respecto al perdón, porque las personas muchas veces están equivocadas pensando que perdón o perdonar es alguno de estos actos, pero no. Perdonar es una decisión. Perdón es decisión. Perdón es una actitud. Perdón es un proceso. Y perdón es un estilo de vida. Y el perdón viene de Dios. Cuando el ser humano simplemente toma la decisión de querer perdonar, es cuando Dios actúa en favor nuestro y nos ayuda a superar aquel trauma, aquel daño emocional que nos han causado. Realmente es digno de toda víctima que llegue a alcanzar, perdonar al agresor, porque de esa manera mucho peso de la culpa que siente, o mucho peso de aquella carga que le ha acompañado por todo este tiempo, empezará a disminuirse y a percibir, a sentir que aquello que ha vivido está abandonándolo, que aquello que le atormenta está cayendo de su vida, de su cofre de emociones, las cuales debemos de ayudar a ser llenadas con emociones satisfactorias, emociones positivas, aquello que van a hacer feliz a la persona, porque tanto el perdón como la felicidad son una decisión. Muchísimas gracias.